A más de un año del anuncio, el silencio es absoluto, y no se ha hablado más del tema, como en otros similares descubrimientos que podrían cambiar el concepto de nuestras creencias y de la propia historia de nuestro pasado, de enclaves de nuestro planeta que aún ignoramos y de los cuales algunos pretenden seguir ocultándolos, como es el caso del cual nos ocuparemos nuevamente hoy. El descubrimiento de las montañas más altas del planeta, bajo nuestros pies, en las profundidades de la Tierra, el límite de los 660 kilómetros. Un equipo de geólogos detectó una capa en medio del manto terrestre, hasta ahora desconocida, cuyas características recuerdan mucho más a las de la superficie del planeta. A pesar de que el evento que les brindó esa información sucedió hace 26 años, recién fue dado a conocer el año pasado, oportunidad que nos brindó a aquellos que hemos hablado en algún momento sobre la teoría de la Tierra hueca y los mundos subterráneos, de volver a tocar el tema, y las experiencias de aquellos que se aventuraron entrando en lugares determinados, algunos de los cuales volvieron a salir y otros se perdieron para siempre. Durante años hemos hablado de ellos en radio, y hoy con esta noticia nos confirmó la existencia de otra geografía y otro mundo, a los que los científicos llamaron el límite de los 660 kilómetros. A pesar de un año de haberse anunciado, hoy esto se duerme en el olvido. ¿Qué pasó en el medio? Nadie lo sabe ni contesta, pero nosotros abordaremos el tema de lo que se descubrió y de las teorías que siempre nos dijeron que hay otro mundo dentro del nuestro, el mundo subterráneo. Lo que aprendemos en la escuela es que la Tierra está dividida en 3 capas, que son la corteza, el manto y el núcleo interno y externo. Un esquema básico y acertado, pero sin embargo, deja fuera otras capas más sutiles que los científicos están empezando ahora a identificar en el interior profundo de nuestro planeta. Un buen ejemplo fue el estudio publicado en 2019 en la revista Science, en el que los geofísicos Jessica Irwin y Wenbo Bu de la Universidad de Princeton, en colaboración con Sidaoni del Instituto de Geodesia y Geofísica de China, lograron utilizar las ondas sísmicas de un gran terremoto en Bolivia para localizar a 660 kilómetros de profundidad una nueva capa que les ha dejado boquiabiertos, no solo a ellos, sino al mundo entero. Una cadena montañosa muy similar a las que hay en la superficie. La nueva capa se encuentra además justo en el límite que separa el manto superior del inferior. Hasta ahora, y a falta de un nombre mejor, los científicos simplemente lo han llamado el límite de los 660 kilómetros. Para poder observar lo que sucede a tanta profundidad, los investigadores utilizaron las ondas más potentes que existen en nuestro planeta, las ondas sísmicas que generan los terremotos masivos. En palabras de Jessica Irving, si quieres sacudir todo el planeta, necesitas un terremoto grande y profundo. La energía generada por un terremoto aumenta 30 veces por escalón que subimos en la escala de Richter, y los terremotos más profundos, continúa diciendo Irving, en lugar de desperdiciar toda esa energía en la corteza, pueden hacer que todo el manto siga funcionando. Según la investigadora, la mejor información se obtiene de los terremotos de magnitud 7 o superior, ya que las ondas de choque que lanzan en todas direcciones pueden incluso atravesar el núcleo terrestre y llegar hasta el otro lado del planeta. Para este estudio en concreto, los datos clave se obtuvieron de las ondas captadas después del terremoto de magnitud 8.2, el segundo más potente jamás registrado en el mundo, que sacudió a Bolivia en 1994. Los terremotos tan grandes no aparecen muy a menudo, dice Irving, y ahora tenemos la suerte de tener muchos más sismógrafos que hace 20 años. Entre esos instrumentos y los recursos computacionales, la sismología es hoy un campo totalmente diferente a como era hace 2 décadas. En este caso concreto, los investigadores utilizaron el grupo de supercomputadoras Tiger de la Universidad de Princeton para simular el complejo comportamiento de las ondas sísmicas dispersas en las profundidades de la Tierra. La tecnología aplicada para este análisis depende casi por completo de una única propiedad de las ondas: su capacidad para doblarse y rebotar. Así, del mismo modo en que las ondas de luz pueden rebotar
reflejarse en un espejo o doblarse, refractarse, cuando pasan a través de un prisma. Las ondas sísmicas viajan directamente a través de rocas homogéneas, pero se reflejan o refractan cuando se encuentran con algún límite o rugosidad. Sabemos que casi todos los objetos tienen asperezas en la superficie y por lo tanto dispersan la luz, afirma por su parte Wenbo Bu, autor principal del artículo, y esa es la razón por la que podemos ver esos objetos. Las ondas se dispersan, llevan la información sobre la rugosidad con la que han interactuado. En este estudio, investigamos ondas sísmicas dispersas que viajan dentro de la Tierra para estudiar la rugosidad del límite de 660 kilómetros. Los geólogos quedaron sorprendidos por la rugosidad de esa nueva capa, que era incluso más acentuada que la que podemos observar en la capa terrestre sobre la que todos vivimos. En otras palabras, explica Bu, en el límite de 660 kilómetros está presente una topografía más fuerte que la de las montañas rocosas o los Apalaches. El modelo estadístico elaborado por los científicos no permitió determinar con precisión las alturas de estas montañas, pero en su artículo aseguran que podrían ser más grandes y altas que cualquier otra de la Tierra. La rugosidad además no estaba uniformemente distribuida, lo cual significa que igual que la superficie de la corteza tiene fondos oceánicos lisos y montañas masivas, el límite de los 660 kilómetros cuenta con áreas elevadas y superficies llanas. Para comparar, los investigadores también examinaron una capa a 410 kilómetros de profundidad en la parte superior de la zona de transición del manto medio, pero no encontraron nada parecido. En otras palabras, el equipo de Bu ha descubierto que las capas profundas de la Tierra son igual de complejas y variables de las que observamos en la superficie. Por eso, la presencia de esas rugosidades a 660 kilómetros de profundidad tiene importantes implicaciones para comprender cómo funciona el planeta en que vivimos. Esta nueva capa divide el manto, que constituye cerca del 84% del volumen de la Tierra, en sus secciones superior e inferior. Durante años, los geólogos habían estado debatiendo sobre la existencia o no de ese límite. Algunas evidencias geoquímicas y mineralógicas sugieren que el manto superior e inferior son químicamente diferentes, lo que apoya la idea de que las dos secciones no se mezclan térmica o físicamente. Otros, sin embargo, sugieren que esas diferencias existen y que todo el manto es homogéneo y sin partes diferenciadas o separadas. Nuestros hallazgos, asegura Bu, proporcionan datos efecto, sugieren que los defensores de esas dos ideas contrapuestas podrían estar parcialmente en lo cierto, de forma que las áreas más suaves del límite de 660 kilómetros podrían deberse a una mezcla más completa, mientras que las áreas montañosas y más escarpadas podrían haberse formado en los lugares en los que el manto superior e inferior no consiguen mezclarse tan bien. Pero, ¿qué podría causar diferentes químicas tan significativas en el manto? La respuesta más plausible es que esas diferencias proceden de la introducción de rocas que antes pertenecían a la corteza y que ahora descansan tranquilamente en las profundidades de la Tierra. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo por el destino de las losas del lecho marino que son empujadas hacia el manto en las zonas de subducción, algo que sucede en todo el Océano Pacífico y en otras partes del mundo. Bu e Irving sugieren que los restos de estas losas ahora pueden estar justo por encima o justo por debajo del límite de los 660 kilómetros. Lo que resulta emocionante de estos resultados, concluye Irving, es que nos brindan nueva información para comprender el destino de las antiguas placas tectónicas que han descendido al manto y donde el material del manto antiguo aún podría residir. La sismología se hace cada vez más emocionante cuando nos permite comprender mejor el interior del planeta Tierra, tanto en el espacio como en el tiempo, concluye Irving. ¿Qué base hay para decir que la Tierra es maciza? Existe una evidente desproporción entre sus dimensiones y su peso, datos bien conocidos que hace absurdo creer tal cosa. Y si observamos a nuestro alrededor, vemos que en el mundo todo es hueco: los tallos de las plantas, los huesos, los cabellos. La ignorancia humana de lo que hay bajo nuestros pies es casi total.
porque ahora, con este descubrimiento, confirma una vez más un mundo muy parecido al que tenemos sobre la superficie. Solo se ha logrado llegar hasta determinada profundidad, como por ejemplo el Kola Super Deep Borehole, el SG3, el agujero artificial más profundo de la Tierra y el punto más hondo excavado por el hombre de 12,2 kilómetros de profundidad. Y aún así, apenas arañamos la superficie, pero ¿qué hay más abajo? La ciencia nos ha venido diciendo que bajo la delgada corteza terrestre hay un núcleo gigantesco en estado de fusión, el magma, y hemos aceptado sin dudarlo que océanos y continentes y seres vivos de toda clase están asentados desde la creación sobre ese gigantesco infierno en que reinan las elevadísimas temperaturas del Sol o de las estrellas. ¿Se le ha ocurrido a alguien plantear por dónde respira ese descomunal brasero? Hace algunas décadas la prensa había publicado una noticia sensacional. Decía: al fin se han logrado datos ciertos sobre la estructura de la corteza del planeta, gracias a los ecos de las ondas sonoras, merced al empleo de tomógrafos sísmicos similares a los escáneres, que analizan por procesos informáticos los datos proporcionados por centenares de sismógrafos que pueden detectar cualquier movimiento interior, y los científicos se han quedado perplejos ante los primeros resultados. En el curso de una asamblea de la Unión Geofísica Americana, se había presentado un informe en el que aparecía un modelo nuevo del interior de la Tierra, con profundos valles y altas montañas, que constituyen en su conjunto un paisaje muy accidentado y variado, quedando con ello ya descartada la presentación tradicional de capas concéntricas y prácticamente uniformes. Eso decía el informe hace décadas, anticipándose de lo descubierto ahora. Mucho tardamos en admitir que la Tierra es redonda, mucho también en admitir que gira alrededor del Sol y no está en torno a ella. ¿Hasta cuándo seguirán sin admitir que también es hueca? Si observamos la ley de gravitación universal, vemos que todos los astros giran, los unos alrededor de los otros. La Luna gira en torno a la Tierra, como ésta lo hace respecto a dicho astro central, pero además, nuestro planeta gira sobre sí mismo alrededor ¿de qué? ¿A cuánto se nos ha ocurrido pensar desde los días de la escuela en torno a qué gira la Tierra? Para que la ley de gravitación se cumpla desde el primer eslabón, tiene que hacerlo en torno a otro cuerpo, es decir, que cada partícula que integra su masa sería un diminuto planeta, que giraría alrededor de otro Sol. ¿Qué Sol? Un pequeño Sol central, núcleo de su formación primitiva, que luciría en el centro de su inmensa cavidad. El doctor inglés Edmund Halley, astrónomo real de Inglaterra, descubridor del cometa que lleva su nombre, dedujo ya que el planeta era hueco. Leonhard Euler, un genio alemán, que fue uno de los más grandes matemáticos que han existido, físico, químico, geólogo, naturalista, médico, historiador, también creyó en la Tierra hueca, habitada en su interior. Igualmente admitió esta teoría el físico y matemático británico John Leslie, inventor del termómetro diferencial y de un procedimiento para la obtención del hielo artificial. Clive Siemens, estadounidense, fue un apasionado de esta idea y se comprometió a demostrar su realidad si el mundo le ayudaba en su empresa, cosa que naturalmente no pasó. Murió convencido. Fue posteriormente apoyada la teoría por William Reed en su libro Phantom of the Poles en 1906 y Marshall B. Gardner en Journey to the Here Interior or Have the Pole Really Been Discovered en 1920, entre otros. Se ha hablado de las aberturas polares, de las cuales se han obtenido imágenes, convirtiéndolo también en un tema conspirativo, como en otros casos, a los cuales los exploradores que creyeron haber alcanzado los polos geográficos solo habrían llegado a los bordes de esas aberturas, a los polos magnéticos, engañados por la brújula que se vuelve loca en esos parajes. Por tal razón, ningún vuelo comercial pasa sobre los polos, evitando graves interferencias que harían que los pilotos volaran sin rumbo. Las dos grandes aberturas polares, circundadas por los cielos, serían las vías de comunicación entre ambos mundos. Pero habría otras. Es posible que haya comunicación subacuática, que mares y lagos
oculten en sus profundidades fallas que se prolonguen hacia abajo, hasta desembocar en el fondo de lagos o mares en el otro lado del mundo. Así se explicaría que haya lagunas como el de Guatavita en Colombia, cuyo fondo no se ha podido tocar, o el de Loch Ness en Escocia, en el que aparecen monstruos y desaparecen. Con esto podría explicarse los fenómenos del Triángulo de las Bermudas o del Diablo, donde siguen desapareciendo barcos y aviones sin dejar rastro alguno. Otra vía de comunicación sería a través de la Tierra, por esos túneles que parecen que se extienden bajo nuestros pies por todo el planeta. Son muchas las cuevas y entradas al planeta cargadas de leyendas, de historias de apariciones de toda clase que hacen pensar que puede haber otras tantas aberturas. Se podría citar las montañas Harz en Alemania, ciertos lagos de Escandinavia, Garganta la Olla, Cáceres y el macizo de Montserrat en España, las zonas de Auvernia y de Poitou en Francia, ciertas zonas del condado de Devon, los lagos escoceses y las montañas de Upper Wharfedale en Gran Bretaña, la montaña de Ben Bulben y las zonas de Rattray y Rosas Point en Irlanda, el Etna en Sicilia, la zona de Juminda en Estonia, las montañas de Altai, el monasterio de Genden, la ciudad de Lhasa, el lago Manasarowar, las zonas de Sangpu, Sigansei y Yalan en el Tíbet, Xianfu en China, bajo el suelo de algunos templos, las cavernas de Ajanta y las ruinas de Elefanta y Elora en la India, Birs Marsash en Jordania, el desierto de Gobi y Ulan Bator en Mongolia, la terraza de Baalbek en Siria, Ergor en Siberia, la Columbia Británica y el lago Okanagan en Canadá, los montes supersticiosos en Arizona, entre el desierto de Mojave y Sierra Nevada y entre el Valle de la Muerte y las montañas Gila en California, el monte Shasta en el mismo estado, Mammoth Cave en Kentucky, el lago Offner en Oklahoma, el lago Vortex en Tennessee, Chichén Itzá en Yucatán y Palenque en Chiapas, México, la isla Bimini en Bahamas, el túnel de Puchuta en Guatemala, la montaña El Yunque en Puerto Rico, la selva de Yariguarenda en Argentina, algún lugar de la frontera entre Brasil y Perú, las cataratas del Iguazú en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, la región de Mato Grosso y zona de Pé de Garrafa en Brasil, la laguna Guatavita en Colombia, la zona de Arica y el desierto de Atacama en Chile, las cuevas de los Tallos en Ecuador, ciertas zonas de Perú y el patio central de la Catedral de Lima, la zona del aeropuerto de Caracas y la de Maturín en Venezuela, la jungla de Pahang y la zona de Segamat en Malasia, el valle de Guillermina en Nueva Guinea. Por profundas que sean, las grutas solo han sido habitadas en la parte más cercana a su entrada, hasta donde llega la luz del sol, y en esto los espeleólogos tienen bastante experiencia y muchos se llaman a silencio. Hay aberturas en la tierra para las que no se ha hallado explicación alguna, y también las hubo que se cerraron misteriosamente, como las del Cerro Uritorco o del monte Bushegi. Infinidad de casos en donde algunos grupos se adentraron en cuevas de las cuales nunca volvieron a salir. Más de 3 millones de personas desaparecen anualmente en el mundo para no regresar jamás. ¿A dónde fueron? ¿No será que todo el misterio está en la propia Tierra? ¿No será que nuestro existe una evidente desproporción entre sus dimensiones y su peso, datos bien conocidos, que hace absurdo creer tal cosa? Y si observamos a nuestro alrededor, vemos que en el mundo todo es hueco: los tallos de las plantas, los huesos, los cabellos,